Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a una sesión más de Formación Cívica y Ética. En esta ocasión retomaremos algunos aprendizajes que ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana. Soy la maestra Jazmín Gallegos y es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio. Tomen en cuenta seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de las manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico, una sana alimentación y sobre todo permanecer en casa. Recuerden que al protegerse ustedes protegen a su familia y a las demás. Vamos a comenzar. En esta sesión reflexionaremos sobre la mediación como recurso para resolver un conflicto sin el uso de violencia, además de identificar las características de quienes pueden fungir como mediadores. Alisten los materiales que necesiten para tomar nota de lo que les parezca relevante y así poder utilizarlo en otro momento. Tengan a la mano su libro de texto, su cuaderno o, si lo prefieren, hojas o fichas y un bolígrafo. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Como saben, instancias como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han trabajado durante muchos años para promover una cultura de paz en la cual se aprecia el valor positivo del conflicto para aprender a analizar y encontrar soluciones para todas y todos. En algunas situaciones, los conflictos representan una oportunidad para aprender a intervenir y llegar a un acuerdo y a una solución. Asimismo, se fortalecen las relaciones humanas, favoreciendo a todas las partes involucradas, siempre que se logre la comprensión de las necesidades de las y los demás y se tenga empatía para lograr los acuerdos, con respecto a la dignidad de todas y todos. Pero, ¿qué pasa cuando las partes en un conflicto no son capaces de negociar de manera directa? Esto puede suceder porque no saben cómo negociar o porque la violencia y las agresiones han llegado a un punto en el cual es imposible la comunicación efectiva y pacífica. En este caso, es necesaria la participación de un mediador, el cual debe ser imparcial, ayudar a llegar a una posible solución a partir de acuerdos entre las partes involucradas. El papel de los mediadores es muy importante. Por ello, lo debemos revisar y tener claras sus características. Comenzaremos por recordar qué es la mediación. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales. La mediación es un intento de trabajar con la o el otro y no en contra, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación y de aprendizaje y de respeto mutuo. Se trata de un proceso de intervención voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el cual las partes involucradas aceptan la participación de una persona externa para que, de manera cooperativa, se llegue a un acuerdo satisfactorio y justo. Ahora que hemos recordado qué es la mediación, anoten las siguientes preguntas y durante la sesión vayan dando respuesta. También pueden concluir más tarde lo importante que es que reflexionen. ¿Cuál es el propósito de la mediación? ¿Cuáles son los principios de la mediación? ¿Qué situaciones no pueden resolverse a través de la mediación? ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Mencionen algunas cualidades que caracterizan a un mediador. Antes de finalizar esta sesión, recuperaremos estas preguntas, así que no se olviden de ir haciendo sus propios apuntes de lo que consideren más relevante. Como dato curioso, durante los años 80 y 90, Guatemala, Nicaragua y El Salvador vivieron situaciones de violencia que afectaron a millones de personas. México fue un mediador para que las partes llegaran a acuerdos a favor de la paz y la reconciliación. Aquí hay un claro ejemplo de que la mediación es un recurso muy viable para la resolución de conflictos y para evitar la violencia.
En los conflictos, las personas tienen intereses o puntos de vista distintos o contrarios sobre una situación. Por ejemplo, cuando hay conflictos religiosos, cada una de las partes desea imponer la suya a toda costa. En estos casos es difícil encontrar acuerdos, porque las partes pueden tener puntos de vista muy firmes y ninguna disposición de modificar su postura. Desde la educación para la paz y los derechos humanos, es posible encontrar condiciones para mantener una relación armónica a través del proceso de mediación. La intención de la mediación, como ustedes saben, más allá del acuerdo, sería facilitar que se establezcan una nueva relación justa entre las partes, aumentar el respeto, la comprensión mutua y la confianza entre las personas, ayudar a reducir la tensión y las hostilidades, corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y o entre las y los implicados en este, crear un clima adecuado para que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto, ayudar a encontrar soluciones, agilizar el establecimiento de acuerdos. De esta forma, se pueden convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje. Es importante que el mediador se prepare para enfrentar este proceso, de lo contrario, podría acentuar la escala de violencia en lugar de encontrar soluciones pacíficas y justas. Otro de los elementos importantes a rescatar son los principios de la mediación. 1. El poder lo ejercen las partes. Son las y los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Es necesario que las partes estén motivadas, porque deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador para resolver su disputa. 2. Neutralidad del mediador. Antes de iniciar una mediación, el mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia susceptible de crear parcialidad en el desarrollo de la misma. El mediador debe tomar parte a favor de todas y todos y trabajar para que el proceso sea equitativo. 3. Confidencialidad. Durante la mediación, las y los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de lo que se dice en una sesión de mediación no podrá utilizarse ante un tribunal. 4. Voluntariedad. La mediación requiere del acuerdo libre y explícito de los y las participantes. La mediación no puede imponerse. No se puede obligar a nadie a establecer relaciones o llegar a acuerdos. Estos 4 principios son muy importantes, así que espero hayan tomado nota. Recordemos que no todos los conflictos requieren un mediador. ¿Qué tipo de conflictos no se resuelven a través de la mediación? No se puede planear la resolución de un conflicto a través de la mediación en los siguientes casos. Cuando hay que denunciar lo que está sucediendo. Cuando hay violación de los derechos humanos. Cuando no hay voluntad de una de las partes. Cuando se ha violado la ley. Cuando se tocan temas legales complejos. Cuando queremos que de ahí salga algo ejemplar, jurisprudencia. Cuando hay demasiado desequilibrio de poder, primero hay que nivelar. Ahora bien, algunos de los beneficios de la mediación en el ámbito escolar son: pone fin a comportamientos violentos, mejora el clima escolar, crea en el centro un ambiente más relajado y productivo, aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta, disminuye el número de conflictos y conductas violentas, vandálicas y disruptivas, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. Es importante saber cuáles son las actividades de los mediadores. Presten mucha atención. Diseñar una estrategia acerca de cómo abordar el conflicto. Aceptar la mediación como forma de abordar el conflicto. Obtener la confianza y cooperación de las partes. Fomentar su participación activa en el proceso. Recopilar información acerca del conflicto y las personas involucradas.
Explorar el verdadero problema, no el detalle. Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la sensación de interrogatorio. Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de cada parte. No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es verdad o mentira, ni lo que es justo o injusto. Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto. Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en sí del conflicto como la relación entre las partes. Para que la mediación se pueda llevar a cabo, los mediadores requieren tener diversas cualidades que les permitan apoyar en la solución y no volverse parte del conflicto. Algunas de las más deseables se presentan en la siguiente tabla. Imparcial, paciente, tolerante, sensible, observador, analítico, sintético, discreto, confiable, creativo, con capacidad de escucha, entusiasta, comprometido con el proceso, prudente, asertivo, firme, objetivo, comprensivo, con experiencia en resolución de conflictos, honesto, maduro, capaz de no involucrarse, distanciarse, provocador, con capacidad de comunicarse adecuadamente. Es posible que piensen que son muchas cualidades, pero si reflexionan, varias de ellas ya las tienen y otras pueden desarrollarlas. Por supuesto que estas cualidades no necesariamente deben seguir un orden jerárquico, ni deben cumplir con todas, pero sí tener algunas para poder fungir como mediadora o mediador, lo que nos da paso al siguiente planteamiento. ¿Podemos ser mediadoras y mediadores? La mediación es una herramienta que ha sido utilizada durante mucho tiempo y en distintos contextos. Por ejemplo, para resolver tensiones que ocurren entre países o cuando dos comunidades tienen conflictos y hacen uso de la violencia. En estos casos, existen mediadores profesionales o ciudadanos que pueden intervenir. Este tipo de mediación se conoce como formal o institucionalizada. También es posible poner en práctica la mediación en situaciones de la vida diaria y en conflictos mucho más sencillos como los que pueden vivirse con la familia, los vecinos, las y los compañeros de la escuela. Para estos casos existe una forma de mediación que sugerimos practicar, la mediación entre pares. Este tipo de intervención se le conoce como mediación informal. Un par es alguien igual a ustedes, que tienen una edad similar, es parte de su grupo o proviene de otro con características parecidas. Si bien, en caso de un conflicto donde se presenta violencia, siempre pueden acudir a una o un adulto o figura con más autoridad para que intervenga como mediador. Recurrir a un par para que lo haga tiene algunas ventajas. Por ejemplo, evita que las y los involucrados vean al mediador como alguien con más poder que ellos y que tomen sus opiniones como una orden. Recuerden que el mediador es solo una ayuda y no debe decidir ni indicar lo que se debe hacer. Contribuye a que exista un ambiente de mayor confianza, porque el mediador es alguien cercano que comprende los sentimientos, las necesidades y los intereses de las y los involucrados. En otras palabras, ustedes pueden desempeñarse como mediadoras y mediadores en los conflictos que viven. Sin embargo, para hacerlo es necesario que cumplan con ciertas condiciones y desarrollen algunas cualidades como las que se presentaron en la tabla. En general, la mediación entre pares hace que las y los involucrados sientan mayor confianza y empatía. Y regresando a la pregunta, ¿podemos ser mediadores? Analicemos juntas y juntos las siguientes características y averiguaremoslo. Características del mediador. ¿Cómo debe ser? Imparcial, es decir, que no esté a favor de nadie ni tenga preferencias. Confiable por las partes involucradas. Capaz de escuchar y dialogar, debe procurar que las y los demás también lo hagan. ¿Qué debe hacer? Colaborar para que las y los involucrados en un conflicto se comuniquen y se escuchen.
ayudarles a entender qué necesitan y cómo se siente la o el oponente. Evitar juicios u opiniones en las que le dé la razón a alguien. Apoyar para que haya equilibrio de poder. Por ejemplo, si alguien es más débil o le cuesta más trabajo hablar, ayudarle para que se exprese y así la negociación sea justa. Dejar que las y los involucrados decidan por sí mismos. ¿Cumplen con alguna de estas características? Porque, como ya hemos visto, se puede mediar entre pares. Es posible que alguna ocasión ustedes hayan utilizado alguna de estas características sin hacer conciencia de lo que estaban haciendo. Para que nos quede más claro el tema, prestemos atención a los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Adriana y Javier son compañeros de oficina y han experimentado entre ellos una creciente tensión debido a que se abrió una vacante de coordinador y ambos concursaron por ella. Javier ganó el puesto porque cuenta con un nivel de estudios más alto. Desde entonces, Adriana apenas le dirige la palabra o lo hace en tono cortante. Ante esa reacción, Javier ha comentado con sus compañeros que Adriana es una envidiosa. Al enterarse de ese comentario, Adriana se enojó todavía más. Al saber de esa situación, la encargada de recursos humanos decidió intervenir. Los reunió para escuchar sus versiones de lo ocurrido, tras lo cual, decidió cambiar a Adriana de área para que no tuviera que tratar con Javier y se interesara en otras actividades que ampliaran su desarrollo profesional. Ejemplo 2. La semana pasada, la maestra de inglés asignó una tarea por parejas. Karen y Mónica suelen trabajar juntas, pero Mónica se enfermó y no pudo reunirse con su compañera para hacer la tarea. Karen la hizo sola y la entregó en nombre de las dos. Al obtener una baja calificación, Mónica se enojó porque consideró que Karen no se esforzó. Karen también se enojó porque consideró que su amiga no valoró que haya hecho su mejor esfuerzo. Ahora, apenas se hablan y se evitan durante los recesos. A Karen se le ocurrió pedir ayuda a su maestra de español, con la que ambas se llevaban bien. Mónica aceptó esa propuesta. Al reunirse las tres, Mónica y Karen expresaron su enojo y sus frustraciones por el proyecto. La profesora, además de escucharlas, les hizo preguntas para disminuir la tensión. Así pudieron reconciliarse y establecer acuerdos sobre lo que harían en adelante. Ahora analicemos mediante las siguientes preguntas los dos ejemplos. Anótenlas en su cuaderno. ¿Qué diferencias notan en la manera en que se manejó el conflicto en los casos anteriores? ¿Qué ocurre cuando las partes en conflicto piden voluntariamente la intervención de una tercera persona? ¿En cuál de estos casos consideran que hay un proceso de mediación? Esto nos ayudará a concluir la sesión del día. Así que analicemos cada fase del tema y seamos mediadoras y mediadores. La mediación puede ser una oportunidad para desarrollar capacidades que son importantes en la cultura de paz, ya que al participar en una experiencia de este tipo, pueden enfocar su energía en resolver los problemas o imaginar soluciones creativas. Así, encontraremos que la mediación tiene un valor doble por la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica y por las capacidades que podemos aprender en el proceso. Conocimiento sobre lo que es la mediación y lo que implica. Habilidades para comunicarnos y tomar acuerdos, así como para apoyar a que otras y otros lo hagan. Actitudes y valores que contribuyen a la paz, la cooperación y la justicia. Antes de concluir, escuchemos el siguiente caso. Caso 1. Patricia participa en un club de fotografía y tiene un sitio en internet en donde sube sus mejores fotos. Jorge, compañero del club, armó un canal de videos cómicos y tomó sin permiso varias fotos de la página de Patricia para uno de sus videos. El video fue un éxito,
pero Patricia se molestó porque Jorge no le pidió permiso para usar sus fotos y le solicitó que las quitara. Jorge se negó y se superpuso. En cada una, la imagen caricaturizada de Patricia con su cámara. Esto produjo que más de un compañero del club se burlara de Patricia. Un día, 2 compañeros tomaron la cámara de Patricia y la tiraron desde el segundo piso. Ante este incidente, Jorge buscó a Patricia para disculparse, pero ella se negó tajantemente a escucharlo y le gritó palabras ofensivas. La tensión se mantuvo varios días en las sesiones del club, al grado en que ya no se podían reunir. Patricia le sugirió a Jorge pedir ayuda al profesor que asesoraba el club para que fuera mediador de su conflicto, y Jorge, reconociendo lo que desató su broma, aceptó la propuesta. Como podemos notar, el caso muestra un claro ejemplo de una problemática que se puede presentar en la vida cotidiana, accediendo ambos a dar solución con la ayuda de un profesor. Así que es relevante saber que en caso de pasar una situación parecida, pueden buscar apoyo de alguna de sus maestras o maestros para que actúe como mediador. Lo importante es buscar soluciones y no hacer de los conflictos actos generadores de violencia. Al inicio de la sesión se plantearon las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la mediación? ¿Cuáles son los principios de la mediación? ¿Qué situaciones pueden ir a mediación? ¿Cuáles son los beneficios de la mediación? Mencionen algunas cualidades que necesita un mediador. Ahora que hemos analizado a profundidad el tema, podemos dar respuesta a las preguntas iniciales. Por otra parte, no olviden responder lo que se planteó en los ejemplos 1 y 2. ¿Qué diferencias notan en la manera en que se manejó el conflicto? ¿Qué ocurre cuando las partes en el conflicto piden voluntariamente la intervención de una tercera persona? ¿En cuál de los casos anteriores consideran que hay un proceso de mediación? Cuando terminen de responder estas preguntas, analicen cada una de sus respuestas y compártanlas en otro momento con docentes, compañeras o compañeros y, ¿por qué no?, empiecen a aplicar lo aprendido en la sesión. Es importante que recordemos que la mediación es un proceso que activa la participación de las personas para solucionar sus conflictos, ya que ésta nos invita a buscar soluciones. Sin embargo, es necesario tener muy en claro el papel del mediador para que la mediación sea efectiva y de esa manera poder llegar a una resolución de un conflicto óptima. Para finalizar, les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca del tema de la mediación y quiénes pueden ser mediadores. Recuerden que también pueden consultar los libros de texto digitales que se encuentran en la página de CONALITEC y no olviden visitar sitios web oficiales. Hemos llegado al final de la sesión. Fue para mí un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje a distancia. Les invito a compartir y aplicar con su familia sus aprendizajes. Nos vemos la próxima vez en Aprende en Casa y recuerden seguir con las medidas de sanidad pertinentes. Hasta la próxima.